Estaba hablando sobre las espadas que el Señor quiere entregar a nuestras vidas. Y yo quiero que nosotros podamos hoy, en esta mañana, entender por qué Dios quiere entregar una espada. ¿Amén? Dios quiere armarte, no una espada natural. ¿Amén? Ahora no me vaya a decir, el pastor me va a regalar un machete o una espada grande. No, es una espada espiritual. ¿Amén? Es la espada, es figura de la palabra. Dios quiere que nosotros desarrollemos una palabra espada para poder destronar principados, potestades, para poder cortarle la cabeza al diablo. Amén. Yo quiero ir a la palabra Efesios 1:11 en la versión NTV James. Yo quiero que entendamos esto para que nosotros entendamos por qué Dios nos arma. Amén. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Amén. Amén. Y si tú quisieras resumir este versículo en una palabra, la palabra sale en el versículo 12. Sube un poquito, James. La palabra es propósito. Amén. Todo tiene un propósito en Dios. Amén. Amén. Dios no te arma para que tú luzcas una espada espiritual, para que tú tengas un calibre de palabra en tu interior, sino es para que tú puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. Amén. 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 Yo quiero que entonces entendamos que si el Señor nos quiere armar para una batalla, armar para la guerra, es porque quiere que tú desarrolles su plan. Amén. Y su plan, a ver, yo quiero que entendamos algo en esta mañana. ¿Tú estás aquí por casualidad? Amén. Tú estás aquí porque Dios te envió. Amén. Dios te envió. Somos enviados por Dios aquí a esta tierra. Amén. Y la voluntad de Dios es que nosotros cumplamos su propósito para poder volver a Él. Amén. Amén. Él es nuestro guarda, y Él nos guarda con un propósito. Guarda nuestra salida del Padre aquí a la tierra, para que guardar también nuestra entrada. Amén. Y la única fórmula de poder entrar otra vez a la presencia de Dios es cumpliendo el propósito. Amén. Amén. Yo quiero entonces hablarte de cómo el enemigo sabe que sin armas es más difícil cumplir el propósito. Y es necesario que nosotros tengamos armas y las manejemos. Amén. Y quiero que tú puedas ver qué astuto que es el enemigo desde hace muchos años. Primera de Samuel 13:19 habla de un tiempo donde el enemigo se llamaba Filisteo. Tú puedes ponerle al enemigo el nombre que quieras, pero en la palabra de Dios entendemos que el enemigo son los principados, las potestades, los gobernantes, las huestes de maldad. Amén. Pero que antiguamente se usaba pues, de los filisteos, de los amorreos, de los heteos, de diferentes pueblos que habían alrededor del pueblo de Israel. Y mira aquí, ¿cómo se movían los filisteos? Reina Valera, James. Y cómo el enemigo se sigue moviendo ahora. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada. Oye, qué astutos estos filisteos. Dijeron, si el pueblo de Israel se arma para la batalla, nos van a aniquilar, nos van a vencer. Solución, vamos a quitarle todos los hebreos. Vamos a llevarnos a todos esos oficios que saben trabajar en el hierro para formar espadas, para formar lanzas, porque si le quitamos esos oficios, ellos no van a tener armas. Y sin armas, están indefensos. Y si están indefensos, son vulnerables. ¿Ves cómo muchas veces uno no ha sabido meterse
en las manos de los buenos oficios para que se pueda desatar las armas que tenemos que portar en los últimos tiempos. No es lo mismo que un herrero haga una espada que la haga una persona que no tiene oficio. Amén. Por eso es importantísimo que nosotros entendamos que el Señor también tiene oficios para formar a su iglesia. Amén. Y que tenemos que dejarnos formar. No creas que te puedes formar tú solo. No creas que te puedes formar escuchando en la radio, escuchando en la televisión, porque vas a coger palabras sueltas que no van a hacer la buena forma que tiene que hacer de ti un hombre, un oficio que tiene la autoridad delegada por Dios para formar hombres y mujeres de Dios. Amén. Amén. Quiero entonces, bajo este misterio, entender que en esos tiempos se juntaron dos reyes. El rey Saúl, y conmigo el rey Saúl, desechado por no obedecer. Y un rey que se levanta, un ungido de Dios que se levanta, llamado el rey David. Amén. ¿Conocemos la historia del rey David? Amén. Del principio, ¿tenía un oficio o no tenía un oficio? Amén. ¿Cuál era? Pastor de ovejas. Amén. Pero, oye, el muchachito era tan hábil con el pastor de ovejas que también tenía otro oficio, el de cantor. Amén. Tocaba el arpa. Oye, ¿y tocaba bien el arpa o no tocaba bien el arpa? Dicen que cuando tocaba el arpa los demonios subían. Amén. Entonces tú date cuenta que se tiene que ser buen oficio en lo que uno está haciendo o no. Si tú eres buen oficio en lo natural, desatarás un buen oficio en lo espiritual. Porque para cualquier buen oficio uno tiene que saber estar en el sitio. Amén. Ser esforzado, trabajarlo. Amén. Si uno quiere cualquier oficio de esta tierra, para ser un buen oficio, uno va a tener que poner las manos en el arado. Amén. Amén. Y todos sabemos que el rey Saúl fue desechado por Dios y el profeta Samuel ungió a este joven muchacho. Y Dios, piensa una cosa, ¿tenía entonces un propósito David o no tenía un propósito David? Amén. Como lo tienes tú y como lo tengo yo. Amén. Todos los que venimos aquí a la tierra tenemos un propósito. Pero el propósito de David es muy claro, es muy fácil de hablar. Era ser rey de Israel. Lo había ungido Dios y lo había puesto por ungido de Israel. Y tenía que desarrollar ese reinado. Pero, ¿qué acontecía? Que había otro rey. Un desechado, pero estaba allí. El rey Saúl aún seguía estando allí. Pero para que el rey David fuera el gran rey David, tenía que acontecer unas ciertas circunstancias para que él se fuera formando como rey. Amén. ¿Tú estás dispuesto a que Dios pueda desatar en ti un sacerdote, una sacerdotisa, un rey o una reina? Amén. Porque dice la palabra del Señor que somos reyes, ¿sí? No, eso es para el pastor solo. Bueno, pues vale, gracias. No, yo tengo mi parte. Amén. Pero eso es para todos. Amén. Lo que uno lo puede coger o lo puede desechar, pero eso es para todos. Amén. Entonces tú y yo somos reyes y bueno, unos pueden ser o reyes, otros pueden ser sacerdotes, o pueden ser reyes y sacerdotes. Eso es el plan de Dios. Amén. Ahora, entendiendo eso, yo quiero poder ver que mientras cuidaba las ovejas de su papá, Dios lo iba formando. Porque el que enviaba al oso y el que enviaba al león, ¿quién era? Dios. ¿Y para qué? Para formar a un varón de Dios. Entonces, cada circunstancia que te pasa no es para que nos quejemos. Es para que nos preguntemos, ¿para qué sirve esto? ¿Qué quiere? Porque si estamos en Dios, todas las cosas nos ayudan. Amén. Entonces, ¿para qué Dios quiere formarme en esta área? ¿Qué Dios quiere enseñarme? Porque el oso y el león es el anticipo de algo que viene después. ¿Y quién tenía que venir después del oso y el león? El gigante. El gigante. ¿Sabes qué? Muchos no quieren tener gigantes, pero todos los tenemos. Todos tenemos
tenemos gigantes, cosas que nos impiden avanzar hacia nuestro propósito. Amén. Y oye, el gigante Dios también lo puso. ¿Quién le dio la altura al gigante? Dios. ¿Quién le hizo que le hicieran ese traje tan grande y esa lanza tan grande y que todo el pueblo de los filisteos lo alabara tanto? Dios permitió todo eso para desatar algo en medio del pueblo, para que David pudiera tener una gran victoria, para que David fuera posicionado ya en la casa del rey. Amén. Entonces tenemos que entender que todo nos ayuda para bien y que la voluntad del Padre es ir formando y preparando nuestras vidas para desatar nuestro propósito. Amén. Pero, oye, estamos hablando de espadas y viene una batalla muy grande. David se tiene que enfrentar con Goliat, pero en esos tiempos no había espada. Pero ¿saben que Dios había desatado unas habilidades en David, la cual no necesitaba la espada natural? Tenía la mejor espada que puede tener un hombre, como he dicho yo esta mañana, la espada de Dios. Amén. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Amén. Entonces David, cuando escuchó que ese Goliat se estaba metiendo con el pueblo de Israel, él dijo: ¿qué le van a dar a quien venza a este? Él tenía claro que iba a vencer. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había preparado con el oso y con el león. Amén. Entonces él sabía que no eran sus fuerzas, es que Dios estaba con él. Amén. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay principios bíblicos que son necesarios que nosotros experimentemos para que nos hagamos fuertes en el nombre del Señor. O sea que si David se hubiera quejado del oso, si David se hubiera quejado del león, no hubiera conseguido nada. No te quejes más. No te quejes de las circunstancias en las cuales estás viviendo, sino aprende a levantarte en el nombre del Señor, a vivir por encima de los problemas, a desatar cosas nuevas y cosas grandes que Dios tiene preparado para ti. Amén. Amén. Quiero aprender de este David. ¿Quieres aprender conmigo de este David? Amén. Porque, mira, hay una semejanza. Pablo habla de una armadura. Y esa armadura la tenemos que tener nosotros. Amén. Habla de la coraza de justicia, habla de todo un equipo que sirve para el cristiano. Pero es que a David se la pusieron poner. ¿Te acuerdas? Quiero ir a la palabra. Primera de Samuel 17:37. A David se la quisieron poner. Verso 38, James. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó la coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: oye, qué tremendo que le quisieron poner la armadura de Saúl. Pero esa armadura no era la suya. Amén. Tenemos que aprender a llevar nuestra armadura. Nuestra armadura, no queramos luchar las cosas espirituales con cosas naturales. Yo quiero que entendamos esto, porque Saúl no veía en lo espiritual, veía simplemente lo natural. Amén. Y viendo lo natural, nos podemos confundir. Por eso uno tiene que tener un alto grado de saber separar lo natural de lo espiritual. Y David, claro, en el momento él estaba viendo al gigante en lo espiritual, pero cuando lo abrazaron y le dijeron: venga, irás tú, y el rey le dijo: te voy a poner la coraza, él no dijo nada. Pero cuando se vio con la coraza puesta, comprendió que con esa coraza en lo natural no iba a conseguir nada. Que esa espada no era la suya. Amén. Y tuvo que desecharla con mucho cariño, con mucho amor hacia el rey Saúl. Tuvo que decir: no, yo no puedo andar
¿Y cómo tuvo que ir? Con su traje. Él tenía un traje pastoral. Él tenía una forma que Dios le había dado victorias. Él lo había hecho diestro, no estaba acostumbrado a una espada. Porque Dios no había espadas. Entonces le había hecho diestro con una honda. Pero necesitaba David el armamento de la espada. Sí. Pero Dios proveerá. Amén. Dios es el que provee. No queramos la espada de otro. ¿Sabes que muchas veces nos equivocamos y queremos luchar con la espada de otra persona? Y las espadas tienen estatura, según la estatura de cada persona. Dice que el rey Saúl pasaba una cabeza a todo el ejército. Amén. Entonces la espada de Saúl sería a la altura de Saúl. Amén. Entonces la espada de Saúl, ¿cómo era? Grande. Pero ahora yo te voy a enseñar que Dios tiene unas espadas para cada uno. Y que ¿tú te imaginas la espada de Goliat? Tendría que ser más grande. Pero es que Dios tenía diseñado una espada más grande para David. Amén. Entonces hay cosas que son espirituales que las vamos a tener que discernir en el espíritu. Dios quería dar una victoria muy grande. Dios quería hacer vencer al gigante que se le presentaba a David. ¿Sabes que Dios quiere hacer vencer los gigantes que se puedan presentar a tu vida? Amén. Porque, vuelvo a repetir, todos tenemos gigantes. Y vencer al gigante es dar un paso hacia el propósito. Es conseguir romper una estructura, a lo mejor, que está allí por mucho tiempo, incluso te digo por muchos años. Y lo tienes que vencer. Pero, ¿quieres ver cómo lo venció? Usó la espada que Dios nos ha entregado a todos, la boca. Tú tienes una espada ya que Dios te ha entregado, llamada tu boca. Yo hablaba esta mañana que muchos no han sabido utilizar la boca. Incluso te digo más, han usado la boca como la usa el diablo. Y entonces han acabado criticando, han acabado murmurando, y eso les ha traído ejecución. Pero cuando vemos la arma que el Señor entrega en nuestra vida y entendemos que nuestra boca es poderosa, nos guardamos de hablar mal, nos guardamos de criticar, nos guardamos de usar mal nuestra boca. No vaya a ser que usando mal nuestra espada, Dios nos tenga que desechar. Amén. Amén. Vamos al verso James, verso 45. Quiero ver lo que le dijo David. Es una historia muy linda, después si quieres tú te la lees en la casa, porque trae mucha victoria, si la llevamos a cabo, nosotros también. Entonces, dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Verso 46: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré, y daré hoy al cielo las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Oye, ¿necesitaba David espada? Bueno, para cortarle la cabeza sí, te pillé. Te pillé, porque él declaró. Él usó la espada que tenía, que es la palabra, y él declaró lo que iba a hacer con el gigante. Pero ahora, cuando desata y te cortaré la cabeza, necesitaba espada. Oye, pero entendemos que David bajó, dice que antes de hablar, había bajado al río, se había puesto su cinto pastoral, había bajado al río, había cogido no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 5 piedras y las había puesto en el zurrón. Amén. Y entonces había ido corriendo para encontrarse con el gigante. Y la espada. Pero cuando él le desata, le dice: y te cortaré hoy la cabeza. Entonces él sabía que necesitaba una espada. Sí. No la podía cortar con el zurrón. Amén. No la podía cortar con una piedra, pero sabía que Dios iba a proveer de su espada. Amén. Dios entonces nos quiere amar. Dios quiere que nosotros entendamos que esta lucha
estamos para vencerla. Amén. Tu gigante, Dios lo ha diseñado para que tú lo venzas. Para posicionarte ya en un lugar de élite. Posicionarte como un hijo que está viviendo ya en un propósito. Amén. Amén. Pero Dios va a proveerlo todo. Lo único que David necesitaba, ¿sabes qué era? Esas 5 piedras. Figura de los 5 ministerios. Figura del apóstol, figura del profeta, figura del maestro, figura del pastor, figura del evangelista. De la mano de Dios establecida para golpear al fuerte, para golpear al gigante. Amén. Y hizo lo correcto. Entonces él puso 5, pero cuando sacó una. Porque los 5 oficios en la mano de Dios. Pero el que golpea no es uno de los dedos, es el otro, sino que es la mano por completo. Entonces cuando metió la mano en el zurrón pastoril, ¿qué hizo? Las 5 piedras que hicieron se fusionaron en una. Y sacó una. Amén. Lanzó y todos sabemos la historia. ¡Clac! Justo la piedra en el lugar estratégico para que el gigante cayera derrumbado, muerto. Pero, qué tremendo que tenía que cumplir. ¿Sabes que lo que nosotros digamos lo tenemos que hacer, ¿no? Amén. Y David tenía que hacer algo, tenía que cortarle la cabeza al gigante. Verso 49, 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada. Amén. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándolo de su vaina, lo acabó de matar y le cortó la cabeza a Goliat. Amén. Entonces Dios le entregó la espada, la de Goliat. Oye, pero tú imagínate que la espada de Saúl era grande, pero yo me imagino que la espada de Goliat tenía que ser más grande. Pero es que David iba a ser mucho más grande que Saúl. Dios tiene la espada a la medida de cada uno. Entonces no te preocupes por coger una espada que no sea la tuya, porque Dios te pondrá la que es tuya en tus manos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Pero la historia sigue, porque David lo único que consigue es el botín. Y el botín era la hija de Saúl. Amén. Se casó con la hija de Saúl, entró en la familia, fueron exentos de pago su familia y su padre. Consiguió el botín, pero la cosa seguía igual. El propósito estaba ahí pendiente. Amén. El propósito estaba allí. Saúl seguía siendo rey, pero Dios había designado que el propósito de Dios era que el rey David fuera rey. Quedaba tiempo. Amén. Pero llega un momento donde todo empieza a tomar su cauce final. Todo tiene su tiempo. Amén. Todo tiene su hora. Y tenemos que saber estar. Y acuérdate como Saúl un día coge la lanza y la tira para matar al rey David, a su yerno. Amén. Y cómo David tiene que salir corriendo. Y cómo Jonatán le avisa y le dice: mi papá va por ti, te quiere cortar la cabeza con su espada. Mejor que salgas huyendo. Y salió huyendo. Y en estas de una que sale huyendo, se encuentra que ya tiene hombres alrededor suyo, gente que se acopló a él y tenían hambre. Pero yo quiero que nosotros notemos que las operaciones de Dios, cuando se repiten, es porque Dios quiere enseñar algo a su pueblo. Dios quiere enseñarte algo, que no es con tus fuerzas, que es con la presencia de Dios. Que no quieras luchar por tus propias fuerzas, que aprende a luchar y a poner todas las cosas en el Señor. Aprende a hacer las cosas como Dios quiere y verás cómo hay resultado.
Muchas veces queremos vencer al gigante porque nos sentimos fuertes y entonces viene una debilidad muy grande para que nosotros no creamos en nuestras fuerzas. Y a veces nos usa el Señor y ya creemos que somos grandes y fuertes y Dios tiene que hacernos menguar otra vez para que comprendamos que nuestra victoria está en el Señor. Amén. Amén. ¿Lo entiendes, no? Amén. ¿Te ha pasado alguna vez? Amén. ¿Has caído alguna vez? Porque el que esté fuerte, mire que no caiga. Amén. A veces se nos puede subir a la cabeza, pero nosotros somos gente que entendemos a través de la palabra que tenemos que estar sujetos, que tenemos que saber estar. Y mejor, ¿saben lo mejor que puede haber? Saber acudir al lugar correcto. Amén. Amén. Y David acudió al lugar correcto con sus hombres. Capítulo 28. No, perdón, 21. 21. Y mira con quién se encuentra. Con un sacerdote llamado Ahimelech. Ahimelech tiene un significado muy bonito. Mi hermano, el rey. Amén. Nosotros entendemos que nuestro hermano mayor, ¿quién es? Jesucristo. O sea que cuando uno va a un sacerdote, el sacerdote, ¿a quién tiene que presentar? A su hermano mayor, a Jesucristo. Amén. Nosotros tenemos que entender que el que tiene toda la solución es nuestro hermano mayor. Amén. Que nosotros somos portadores de su genética, nosotros portamos su sangre, pero el que tiene la solución para las vidas es Él. Amén. Y él acude a Ahimelech. Y David le dice que está saliendo por un encargo del rey, en un asunto encubierto. Pero el problema del rey David es que tenía hambre. Pero cuando Ahimelech le dice qué puedo hacer, dice, dame de comer. Dame. Pero mira qué tremendo. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Y mira qué le dice, dame 5 panes o lo que tengas. ¿Pero por qué? ¿Qué le aconteció a David? Mira, hay cosas que van a hacer en nuestra vida que comprendamos en dónde estamos. Tratos con Dios que nos van a hacer fuertes en medio de todas las debilidades que podamos pasar. Por eso es necesario que nosotros sepamos usar lo que tenemos de parte de Dios. David supo ir al arroyo a buscar las piedras. No cogió cualquier piedra, sino cogió piedras que estaban golpeadas, lisas por el agua. Amén. El agua es figura del Espíritu. Amén. Nosotros tenemos que coger lo que cojamos, tiene que ser santificado, tiene que ser tratado por el Espíritu Santo. Nosotros mismos tenemos que dejarnos tratar por el Espíritu para que podamos ser alisados por su obra, por sus manos. ¿Por qué? Porque así el Señor se va a poder usar de nosotros. Amén. Dios no va a coger una piedra que si no está bien formada. Amén. Pero entonces él cogió 5 y él vio la fusión y él entendió que estaba usando la mano de Dios. Cuando tiene hambre, ¿qué vuelve a pedir? 5 panes. Amén. Figura también, o no figura también de los 5 ministerios. Él necesitaba comer. Uno tiene que entender que Efesios 4:11, y Pablo, no es una casualidad para la iglesia. No lo sacó Pablo de la chistera. Pablo, un hombre el apóstol Pablo, un hombre con apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Las 5 piedras, los 5 panes. ¿Pero para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Oye, ¿hay alguno que aquí no sea santo? Aquí todos somos santos para la obra del ministerio. Amén. O sea que los 5 oficios están para la perfección tuya y mía. Amén. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Todos somos el cuerpo de Cristo. Entonces, los 5 oficios están para la edificación del cuerpo de Cristo. Y David, cuando fue al templo, ¿qué hizo? Pedir ¿qué? Edificación.
dame edificación. Yo necesito, para poder cumplir el propósito, ser edificado. ¿Sabes que muchos no están pidiendo la edificación? Muchos están dando vueltas y vueltas y vueltas, como el pueblo de Israel en el desierto, buscando siempre en lo natural, tu solución natural, cuando tu solución para un hijo de Dios, la solución está en el Espíritu. La solución está en ir a Imelec, mi hermano rey. Ir a una persona que te pueda presentar al Rey de Reyes. A una persona que te pueda dar. Puedes ir a cualquiera. David, ¿a quién fue? Al padre de una casa. No me cojas consejos de cualquiera. Muchos se creen con el derecho de dar consejos. Y el consejo no lo puede dar cualquiera. Amén. Y ahora, ¿quién tiene que tener? ¿Cuál es la cualidad que tiene que tener un hombre que pueda dar un consejo? Tener el pan. Ese hombre tenía el pan. ¿Qué eran los panes? Mira, vamos a leer. Y el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a mano. Un sacerdote no maneja pan normal, natural. Maneja un tipo de pan que viene del cielo. El maná que viene de Dios. Y ese maná es el que te va a desatar el propósito para tu vida. Ese maná es el que va a traer una restauración para tu ser. Un avivamiento, un fuego para poder desatar la gloria postera que tiene que ser mayor que la primera. Pero para poder comer de ese pan, mira lo que dijo el sacerdote. Ahora entenderás cómo los pastores muchas veces están diciendo: santifícate, busca del Señor, vive una vida santa delante de la presencia del Señor. Solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran... ¿Cómo estaban los jóvenes? Santos. Estaban entonces preparados para poder participar del pan. ¿Pero qué pan era? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición. ¿Qué eran los panes de la proposición? Eran los panes que se ponían en el lugar santo. Cada sábado se ponían. Pero, oye, yo quiero que tú entiendas. ¿Cuántos panes se ponían? ¿Alguien me lo puede decir? 12. Fernando, muy bien. 12 panes. Y el sábado, el sacerdote lo que hacía era cambiar esos 12 panes y poner 12 panes. Pero David, ¿cuántos pidió? 5. Porque David no estaba pidiendo gobierno. El 12 es figura de gobierno. Amén, los 12 apóstoles. Amén, pero David no estaba pidiendo gobierno en ese tiempo. Pero lo que estaba pidiendo, ¿qué era? La administración para su vida, de la mano de Dios, para poder desatar el propósito. Amén. ¿Sabes que muchas veces queremos comer lo que no nos pertoca? Queremos comer más de lo que tenemos que comer. Y entonces no sabemos por dónde andamos. Un día queremos estar en España, otro día queremos estar en Ecuador, otro día queremos estar en Brasil, otro día... No sabemos ni dónde queremos estar. Cuando uno sabe lo que ha venido a hacer aquí en la tierra, sabe el lugar donde tiene que estar plantado. Dice la palabra del Señor que los árboles de justicia, ¿dónde tienen que estar plantados? En la casa. En los atrios de Dios, de la casa de Dios. Amén. Entonces, y los atrios es figura del primer paso. Las ramas tienen que lanzarse para adentro, hacia el lugar santo y el lugar. O sea que tenemos que entrar por el primer paso y ahí crecer. Hay muchos que quieren llegar al lugar santísimo
sin haber pasado por el lugar santo y haber pasado por los santos. Quieren ya el becerro gordo. Pero el Padre quiere que entiendas que Él lo tiene todo en control, que Él es orden. Dios, di conmigo, Dios es orden. Dios es orden. Y yo tengo como hijo de Dios que aprender a vivir en orden. Y a dejar que los tratos de Dios vengan a mi vida. Y no quejarme, sino saber sobreponerme a cualquier circunstancia. Porque te lo repito, la última vez en esta mañana, todas las cosas ayudan para bien. Amén. Mira que acontece, verso 7, James, y estaba allí, verso 8, y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto de la orden del rey era apremiante. Amén. Qué tremendo entonces que David necesitaba propósito. Porque te quiero decir algo, el pan de la proposición es el propósito. Cuando uno come ese pan, está comiendo un propósito. Ahora entiendes que no cualquiera está capacitado para dar el propósito. Solo los oficios establecidos por Dios, solo la mano de Dios es la que sabe impartir el propósito en las vidas. Solo los que Dios ha asignado para partir el pan. Muchos quieren partir este pan precioso, pero no todos están cualificados. El pan de la proposición tiene uno que ser amigo del rey. Amén. Yo quiero entonces que tú puedas ver lo que tú necesitas hoy. Porque tú quieres ser un vencedor. Amén. Tú quieres vencer al gigante. Amén. Tienes que desatar esto. Tienes que conseguir, primero, saber cuál es el propósito. ¿Sabes que hay personas que después de 4 o 5 años en una casa apostólica aún no saben el propósito? No han verdaderamente ido al sacerdote a que les parta el pan. Habrán comido del pan que hay en la casa, pero no han sido capaces de ir personalmente al sacerdote a que les parta el pan. A mí como me gusta que un hombre me pueda decir ¿cuál es mi propósito? Que una mujer me pueda venir y me pueda decir ¿cuál es mi propósito? Y yo le digo tranquilo, qué bueno. Porque eso, ¿sabes qué es? Que hay un anhelo. Digo, todo llega para que se te pueda cumplir, pero tienes que crecer. Y me siento y empiezo a dimensionar y voy soltando gradualmente para que la persona... Yo no puedo decir, yo veo hombres y veo mujeres que yo ya les veo con un oficio, pero si todavía no lo son, me guardo mucho de decirlo, para que no se me envanezcan, para que no se me desubiquen. Voy poquito a poquito, pero voy soltándoles, para que ellos vayan posicionándose en el lugar. ¿David acaso no fue ungido y le dijeron que iba a ser rey? De la misma forma, uno tiene que saber lo que tiene que ser. Amén. Pero eso es cuando viene a comer el pan. Amén. Ahora, mira lo que dijo David. Necesitaba el pan, lo comió y necesitaba ¿qué? La espada. Pero esa espada había sido suya. Se la habían entregado, pero es que por un tiempo no la manejó. Pero ¿saben que dónde estaba guardada? En la casa del Padre. Amén. Qué importante que nosotros sepamos los armamentos pesados no pueden guardarse en otro sitio que no sea la casa de Dios. Amén. No quieras guardar tu trofeo en otro sitio que no sea la casa de Dios. ¿Era un trofeo para David esa espada? Amén. Era el recuerdo. Pero ¿él qué hizo? Yo ahora no la necesito. Eso es un armamento pesado. Es como hoy día podríamos decir como un cañón de esos de esos que matan helicópteros, de esos grandes fuertes. ¡Pum, pum! A ver, ¿era pesado o no era pesado? A ver, pero lo tuvo que dejar.
estaba en la casa del Padre, en el mejor sitio. Y mira lo que dice. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres, tómala. Tómala, porque aquí no hay otra sino esa. ¿Y qué dijo David? Ninguna como ella, dámela. O sea, que la espada, él entendió que ese era el momento de cortar la espada de Goliat. Amén. Venció al gigante con esa espada. Oye, usó la espada más importante, la que nosotros tenemos en nuestro interior. Pero lo remató con esa espada. Yo quiero que entiendan entonces este misterio en esta mañana, y que a partir de ahora tú puedas salir de aquí en una dimensión, porque podemos vivir, mira, es una pena que el tabernáculo está la... Sí, no, está. Es una pena que la iglesia no se entienda las figuras. Yo entiendo que el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo es la figura de la iglesia. Amén. Pero tengo que reconocer que hay una realidad, y es por falta de enseñanza, que mucha gente solo participa del atrio. Y estoy hablando de mucha iglesia, más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Que pocos pasan al lugar santo y muy poquitos pasan al lugar santísimo. Y la obligación de una casa apostólica es funcionar bajo la mano de Dios y hacer la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es encaminar a la persona para que disfruten de todo. Porque Dios, cuando hace algo para sus hijos, es para que disfruten de todo. Pero la realidad me hace ver que muchos se me pierden en el atrio. Y por mucho que tú quieras armarlos para la batalla, por mucho que tú quieras hacerlos unos vencedores, siempre están con el mismo Goliat, con el mismo problema. Hay muchos que ponen problemas que son pequeñitos, pero el problema verdadero es el Goliat. Y todos van acoplados a ese Goliat. Que si vence ese Goliat, se le acaba el problema. Pero la única manera de vencer a ese Goliat es entendiendo que yo tengo un propósito, Dios. Porque cuando uno entiende que yo tengo un propósito y pone el propósito como lo fundamental en su vida, las cosas cambian. Amén. David, por un tiempo, se manejó en el propósito, pero él pensaba ¿qué tenía que pensar David cuando estaba en la casa de Saúl? Bueno, pues Saúl será mayor, Saúl llegará su tiempo, Dios se lo llevará. Jonatán es mi amigo, él ha visto, ha pactado conmigo, y él ha visto que yo soy el ungido. Jonatán dirá: no, yo no quiero reinar y me pasará el trono a mí. ¿No es lo que se podía llegar a imaginar el rey David en un ámbito natural de familia? Porque el rey David tenía al rey Saúl como su padre. Amén. Entonces, ¿Dios era su plan ese? Todos sabemos que no. El plan era que Saúl iba a ser desechado y el rey David iba a ser puesto como rey. Entonces, por mucho que nosotros queramos hacernos nuestros planes, los planes de Dios son más grandes que nuestros planes. Sus pensamientos, dice la Escritura que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. Y muchas veces, si nosotros no sabemos manejar esto, vivimos en un ámbito natural de familia y estamos pensando que Dios va a hacer las cosas así, que Dios va a hacer las cosas así, que Dios actúa así y así, y Dios quiere actuar de otra forma. Amén. Pero para poder desarrollar el plan de Dios, Dios nos muestra su escritura. David tuvo que huir de Saúl. ¿Y dónde tuvo que ir? A casa de Ahimelech. ¿Y qué tuvo que hacer? Comer el pan de la proposición.
Si tú tecleas proposición, el pan de la proposición pone propósito. Es figura del propósito. Tuvo que comerse el propósito. ¿Y sabes qué es comerse el propósito? Es comerse el cordero. A veces el cordero lleva hierbas amargas, pero es necesario que nos lo comamos o no. En el pueblo de Israel, ¿tenían una gran victoria o no tenían una gran victoria? Amén. Tenía una victoria muy grande. Era que Dios había usado con unas plagas a Moisés y llegaba la última plaga, la plaga de la primogenitura. Y al pueblo de Israel le hizo un llamado. Dice, todas las familias se van a meter en la casita, van a coger y van a cocer un cordero, le van a poner hierbas amargas, amén, y se lo van a comer. Pero se lo van a comer como ceñidos, vestidos, preparados para la salida. Y va a ser un día solemne. Y lo van a llamar la Pascua. Amén. Y tú sabes lo que aconteció. Que se tenía que cerrar la puerta y con la sangre del corderito, ¿qué se tenía que hacer? Pintar. Entonces, el espíritu de muerte hacia todo el primogénito dice que pasaba por todos los lugares. Pero las casas que veía tintadas con la sangre pasaba de largo. Amén. La que no estaba tintada, la puerta era impedimento para él. Entraba y a los primogénitos de esa casa, amén, se los llevaba. Amén. Hubo una gran victoria para el pueblo de Israel. Amén. Y hubo una gran derrota para el enemigo. Amén. Para todos aquellos que no estaban tintados. Oye, te quiero decir algo. Jesucristo trajo una gran victoria. Amén. Aquí a la tierra trajo una gran victoria. Porque todo aquel que en él cree no se pierde, más tiene vida eterna. Amén. Y no será avergonzado. Amén. Pero ahora, ¿cuál es la función que tenemos que hacer nosotros cuando participamos de ese? ¿Quién es el Cordero en este caso? Jesucristo. Participar del Cordero es participar del propósito de Dios aquí en la tierra. Amén. Y comerse el Cordero quiere decir que lo primero, ¿qué es? Dios. Antes que nada. Tú has visto personas, yo sé que aquí no, en Marte, en Júpiter, en Saturno también, ese del anillo. Allí sí, allí hay personitas que dicen por su boca que lo primero es Dios, pero después, a la hora de la verdad, lo primero soy yo, lo segundo soy yo, lo tercero, ya por no decir yo, mi casa. Pero no la casa de Dios, sino la casa natural. Esas personas, ¿en qué dimensión están? En una natural. No tienen la revelación de la palabra. Cuando se comen el cordero, solo se comen las costillitas. Y el cordero se tiene que participar entero. Y las hierbas amargas también. ¿Sabes que hay veces las hierbas amargas es tomar decisiones que cuestan, pero que son necesarias por el bien de otros? Sea temas familiares, sea índole de temas. ¿Sabes que hay personas que no son capaces de dejar un trabajo y depositar su confianza en el Señor? Se amarran a ese trabajo y ese trabajo es un impedimento total para poder desarrollar el plan y el propósito de Dios. Y claro, se encuentran siempre porque están asfixiados, tienen un potencial en su interior, algo tremendo de parte de Dios. Han sido capsulados por Dios a través de la palabra y están a punto de explosionar en la palabra, pero no pueden porque están asfixiados. Otros están asfixiados por la familia. Cuando el Señor, ¿qué dice? El que deje padre y madre por causa de mí. Ay, papá, no lo ponen todo en la palabra. Y a veces nosotros decimos, no, yo me estoy comiendo el cordero, pero no te estás comiendo
necesitas. No estás comiendo todo. Somos como el hermano del hijo pródigo. Amén. Somos esos que queremos las cosas de Dios, pero no participamos en la casa. No participamos en la función de la casa. Ahora, cuando viene un hermano que se ha marchado, que lo dejó todo, pero vuelve arrepentido, y el padre lo posiciona otra vez, dice que estuvo 2 o 3 años sin venir a la iglesia nunca, pero ahora mira, ha pasado por encima mío. Y te va corriendo al pastor y le dice: pastor, ¿cómo has podido poner a esta persona al servicio de la iglesia? Y a mí, que llevo tantos años. Y ¿te has escuchado la historia del hijo pródigo? ¿Quién eres tú en la película? Amén. ¿Acaso no eres el hermano gordo que solo quería el becerro gordo para disfrutarlo? Solo quieres las cosas buenas, pero no has sido capaz de participar del todo cordero. Vienen tiempos así también a la iglesia. Vienen tiempos de hombres y mujeres que van a entender que el propósito es lo primero. Y van a desarrollarse, van a comer el pan, van a coger la espada y no los va a parar nadie. Amén. Amén. No sé qué tipo de persona quieres ser. De aquellos que siguen en los atrios o de aquellos que empiezan a dar pasos. ¿Por qué te digo los atrios? Porque mira, el atrio muy fácilmente te lo explico, si te acuerdas, es una figura. Amén. James, ponme la figura de Jacob en el atrio, lo tenemos ahí, ¿no? Quiero ver si podemos hacerlo ver a través de esta figura. Esto, arriba podemos poner, es el templo de Salomón, pero es la misma figura del tabernáculo que construyó Moisés. Amén. Y cuando se abrían las cortinas del tabernáculo, lo primero que encontrábamos era el altar de bronce. Figura de Jesucristo, el sacrificio, donde nosotros tenemos que sacrificarnos. Esta parte no tiene techo, es los atrios, donde viene el sol del día. Y tú puedes estar dando vueltas y vueltas alrededor de los atrios, pero la función del Padre es que no perdamos la mirada de donde está su presencia, y su presencia está en el lugar santísimo. Entonces, la obligación de todo hijo de Dios es llegar, pasar por el altar, sacrificarse como se sacrificó Jesucristo, entender lo que es la sangre del Cordero y pagar el precio como lo pagó Él, y pasar al siguiente lado, que es ¡aleluya! La siguiente mobiliario es la fuente de bronce. ¿Qué era la fuente de bronce? Dice que las mujeres israelitas entregaron todos los espejos que le habían dado a las mujeres egipcias. Y de ahí se construyó esa fuente, toda llena por dentro de cristales. Entonces el sacerdote ponía agua en esa fuente, pero cuando se iba a lavar las manos, ¿qué estaba viendo? ¿Para qué? Para pasar al lugar santo, uno tiene que ver cómo se encuentra, porque tiene que pasar santo. Amén. No puede pasar de cualquier forma, no puede pasar sucio. Entonces, esa figura era que uno tenía que lavarse y el reflejo tenía que darnos que estábamos correctos. ¿Para qué? Para entrar al lugar santo. Cuando uno entra al lugar santo, participa de ese pan, del propósito. La luz es la del candelabro, que es figura de Jesucristo. Amén. Y ahí también hay un incienso. Empezamos a pasar a otro nivel. Pero el Padre tenía separado con una cortina el lugar santo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo todos sabemos lo que se encuentra. ¿Qué se encontraba? El arca del Pacto. La presencia de Dios. Oye, yo quiero ver hombres y mujeres que entran hasta el final. Y eso es un proceso que podemos anhelarlo nosotros. No hay mejor cosa en esta vida que anhelar que la obra de Dios se cumpla en nosotros. Pero eso va a ser un esfuerzo. Pero eso va a ser un requisito de que nosotros queremos cumplir el propósito. Amén. Dios te lo entrega todo. Dios lo tiene todo preparado para ti. Te tiene tu vestidura, te tiene las armas
y te tiene el propósito. Ahora lo único que tienes tú es que ir abrazándolo todo, ir cogiéndolo todo y dejar y depositar tu confianza. ¿Cuántas veces has puesto tu confianza en hombres y te han fallado? ¿O no te han fallado? Porque con ellos no consigues desarrollar el propósito. Hay hombres que te pueden ayudar, mujeres que te pueden ayudar, pero tu confianza la tienes que depositar en aquel que te llamó, en aquel que te vistió, en aquel que te ha provisto de todas las cosas para que tú puedas alcanzar otra vez la meta. Quiero, James, ir al Salmo 121 y orar en esta mañana. Verso 8 directamente. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Oye, Él lo guarda. Dios nos guarda, es nuestro guardador. Guarda tu salida. Es que Él guardó la salida de los cielos. Salimos de allí en el Espíritu. Él nos envió al vientre de nuestra madre. No busques otra opción. Es la única bíblica, la correcta. Amén. Bajo la palabra de Dios. Amén. Entonces, para un hijo de Dios que te ha sido revelado el plan, que han caído las vendas, que has comprendido que Jesucristo es real, que Él trae vida, que Él es el que limpia nuestros pecados y nos da una nueva vida, has encontrado la puerta de regreso. Amén. Dios te asigna una casa, te asigna un guarda del alma, que es el pastor. Y ahora, lo que Él quiere, guardará tu salida. ¿Y tú? ¿Dónde tenemos que volver a entrar? Al seno de Dios. Al reino de Dios. Tú tienes que volver a Él. Que nadie te engañe. Tu función, el propósito es que desarrollemos el plan de Dios, lo que Él tiene asignado para nosotros y que volvamos otra vez para Él. Amén. ¿Es entonces importante cumplir el propósito? Amén. David comió ese pan. Tú hoy estás comiendo un pan. Estás comiendo un pan a la mesa del Señor. ¿Para qué? Para que cuando salgas de aquí no salgas igual. No me vuelvas otra vez a dar vueltas y estarme a lo mejor un mes dando vueltas para volver dentro de un mes a la casa de Dios. No. Para estar viviendo los domingos, pero no funciona. Dios tiene para ti. Amén. Tenemos que funcionar. Amén. Tenemos que equilibrarnos. Oramos. Amén. Amén. Ponte en pie. Cierra tus ojitos en esta hora. Yo en esta hora le daría gracias al Señor porque Él guardó tu entrada, porque Él te ha dado vida, porque si estás aquí es gracias a Él. Uno tiene que estar agradecido. Qué vida más linda la que el Señor nos ha dado. Aleluya. Empieza a darle gracias cada día. ¿Sabes que muchas veces usamos nuestra boca mal? Maldecimos el día en el cual salimos de nuestro vientre. No, perdón, del vientre de nuestra madre. Amén. O nos quejamos del día que tenemos por delante. Ojalá en esta mañana no me hubiera levantado. Ojalá esta mañana yo me hubiera quedado durmiendo. Estoy cansado de que cada día sea lo mismo. Estamos maldiciendo nuestros días. ¿Cómo tiene que estar Dios? ¿Acaso no tiene que estar llorando? Diciendo, pero si yo le he entregado vida, yo le he entregado un propósito, ¿por qué se queja tanto? ¿Por qué? ¿Por qué está durmiendo al llamado? ¿Por qué no despiertas?
¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no crees con quien estás tratando? ¿Por qué no comes el pan de la proposición y reclamas la espada? ¿Por qué tienes miedo? Si yo estoy contigo. Amén. Padre, yo te doy gracias por esta mañana, Señor. Aleluya. Yo te doy gracias Gracias. porque nos haces ver, Señor, el gigante. Yo sé que hay vidas que están viendo el gigante que no han conseguido derrotar por muchos años. O hay vidas, como me has dicho, que han vencido al gigante, pero tienen que volver a recuperar la espada. Tienen que comer del pan y recuperar la espada para seguir peleando, porque se han paralizado, porque han dejado de pensar en el propósito. Yo quiero hoy, Señor, levantar una oración, Señor, por cada vida que aquí se encuentra, porque mi función, Señor, es guardar, Señor, el alma de cada vida que aquí se encuentra, Señor. Y yo quiero, Señor, ver posicionado, Señor, a tu iglesia, Señor, como reyes, como sacerdotes, como hombres, como mujeres que están funcionando en tus planes, que no hay nada que los para, que no hay nada, Señor, que los hace, Señor, retroceder, sino que siguen hacia adelante, que están bien plantados, que son árboles de justicia establecidos en la casa, Señor, fructificando, dando frutos, Señor, levantando, Señor, a otros, cobijando, alimentando, fluyendo, Señor, en el diseño. Padre, oro, Señor, por todo aquello, Señor, que es un impedimento, Señor, para que hoy, Señor, lo podamos dejar aquí en el altar. Para que hoy, Señor, podamos dejar los impedimentos, Señor. Hoy sea un día de victoria y podamos coger la espada, Señor, y podamos cortarle la cabeza, Señor, a ese impedimento, a ese gigante que nos hace sentirnos menos, que nos amedranta, que nos posiciona en derrota, que nos hace vivir de una forma con la cabeza baja, cuando tú nos estás llamando a vivir en una cabeza alta, Señor. Dale gracias entonces al Señor. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias porque Él ha traído hoy palabra para que venzas. Él quiere desatar un vencedor. Yo quiero entonces invitar en esta hora a poder pasar al altar. Yo me imagino que David, cuando se presentó delante de Ahimelech, iba con miedo, iba con temores, pero sabía dónde acudía. Sabía que acudía a una casa, que había pan, que había palabra, que había propósito, y que ahí iba a recoger armas para poder pelear, porque sabía que en esa pelea necesitaba armas. ¿Estás preparado para que el Señor te arme? Para que el Señor te entregue la espada que es tuya. No la espada de tu hermano, no la espada de otro, sino tu espada. Para poder pelear, para poder cortarle la cabeza al diablo, para poder levantar tu vida, levantar la cabeza. En estos días Dios nos mostraba como muchos llevan la cabeza gacha, pero la voluntad de Dios es que la cabeza esté bien erguida, con una visión amplia,
Gracias. Dale gracias entonces al Señor.